Jaime Lannister es un personaje de la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, y también de su adaptación televisiva Juego de Tronos. Es uno de los personajes más complejos y con mayor evolución de toda la historia. Jaime Lannister vino al mundo en la vasta sala de Roca Casterly, en un día gris antes de que la rebelión de Robert estallara. Aquella fortaleza, cincelada sobre un acantilado que miraba al mar de Occidente, había sido el baluarte de su clan durante siglos, un lugar donde la piedra misma parece susurrar historias de gloria. Hijo primogénito de Tywin Lannister, el implacable señor de Roca Casterly y mano del rey, y Joanna Lannister, noble dama cuyo ingenio político había sellado la alianza entre los Lannister y los Tyrell, Jaime nació envuelto en un manto de expectativas desproporcionadas. Desde su más tierna infancia, el pequeño Jaime mostró un porte regio. Su melena dorada brillaba como el oro de la casa Lannister, su postura era erguida y desafiante, y su mirada, penetrante. Nadie dudaba de que estaba predestinado a heredar el legado de su padre, un hombre que valoraba la decencia pública, la astucia política y la apariencia de invencibilidad por encima de todo. La madre de Jaime, Joanna, le prodigó un afecto cálido y protector, a pesar de ocuparse también de Tyrion, su hijo menor. Sin embargo, la frágil salud de Joanna, fallecida cuando Jaime apenas contaba con edad para recordar, dejó una sombra de melancolía, como si el calor de aquel hogar se hubiera atenuado para siempre. La convivencia con Tyrion moldeó tempranamente el carácter de Jaime. Mientras el niño enano capturaba la simpatía de su madre y luego, de Sir Kevan en ausencia de Joanna, Jaime sentía una mezcla contrapuesta. Por un lado, la vergüenza de aquel hermano tan diferente. Por otro, un lazo de sangre que no podía romper. Al crecer, la diferencia física se convirtió en el resorte de burlas y desprecios cortesanos, pero también en el motor de una arrogancia defensiva. Tyrion, astuto y mordaz, no tardó en responder con ingenio, abonando la rivalidad benevolente que los uniría a lo largo de sus vidas. La hermana gemela de Jaime, Cersei, fue su compañera inseparable. Entre ellos nació una complicidad única. Compartían juegos secretos en los pasillos laberínticos de Roca Casterly, reían con frivolidad ante los súbditos que los vitoreaban, e intercambiaban confidencias bajo la luna que se filtraba por las almenas. Para Jaime, Cersei era la única persona que comprendía su desenfado y respondía con iguales dardos de ingenio. Fue en estos años cuando los Lannister perfilaron algo más que un vínculo de sangre, un lazo destinado a desafiar todas las convenciones. Sin embargo, a la sombra de aquel paraíso dorado siempre acechaba la figura de Tywin. El patriarca imponía disciplina férrea, enseñaba estrategia militar en frías lecciones junto a los maestros de armas y recalcaba la importancia de la familia como instrumento último de poder. A la mesa, Tywin evaluaba gestos, corregía modales y recordaba a Jaime su lugar en la gran partida de tronos. Para el joven, la figura paterna era un faro de autoridad, pero también un recordatorio de que el favor parental se ganaba con logros, no con caprichos. En las estancias de Roca Casterly, las riquezas de la casa Lannister se desplegaban sin recato, tapices de oro y carmesí cubrían las paredes, banquetes espléndidos honraban a señores y mercaderes, y la música de laúd y arpa acompañaba las conversaciones. Jaime absorbía cada detalle como una afirmación de su sangre. Somos los más ricos, los más poderosos, nada nos detendrá. Este convencimiento, inoculado con la codicia de su estirpe, germinó en su orgullo. El pulso de la fortaleza. Las lecciones marciales comenzaron al alba. Jaime aprendió a blandir la espada bajo la guía de Ser Mandon Moore y Ser Gerold Dictover, dos veteranos de la Guardia Real enviados por Tywin para forjar al príncipe. Con hoz y lanza practicó formaciones de infantería. En el simún de acero, enmudeció a sus oponentes. En pruebas de velocidad y precisión, siempre destacó. Su mano firme y su agilidad sorprendieron a incluso los más curtidos instructores. Pero el verdadero reto vino con la espada larga. Pulir la técnica, endurecer la resistencia, dominar la ley del tiempo y la distancia. Los éxitos cimentaron la certeza de Jaime. No había nada que un Lannister no pudiera conseguir. Al caer la tarde, los pasillos de Roca Casterly se convertían en escenario de secretos susurros. Jaime y Cersei urdían planes de futuro. Cuando mi padre sea mano del rey, yo cabalgaré a su lado, decía ella, seré la reina que gobierne junto a ti. E incluso entonces soplaba en la sangre de Jaime el deseo prohibido, ese anhelo que aún no comprendía del todo, pero que palpitaba con clandestina fuerza. Al cumplir 16 años, Jaime Lannister enfrentó el momento crucial que cambiaría su vida y la trayectoria de los Lannister. Tywin lo citó en la cámara del consejo de Roca Casterly. La gran mesa de roble, pulida hasta reflejar las llamas de las velas, representaba la unión inquebrantable de la familia. Aquel día,
El padre anunció que debía formar parte de la Guardia Real por orden del Rey Loco, la élite encargada de proteger al monarca en el trono de hierro. Era un honor sin parangón, pero implicaba renunciar a heredar la señoría de Roca Casterly en favor de Tyrion. La noticia retumbó como un trueno en la gran sala. Para Jaime, fue un desgarro, abandonar el destino de señor feudal por un juramento al rey desconocido y voluble. Pero también ganaba una posición de influencia en la corte. Solo un Lannister podía escoger servir tan cerca del poder. A pesar de la melancolía en el rostro de Cersei y la confusión de Tyrion, Jaime asintió. Selló su decisión con un apretón de puño dramático, clavando en Tywin la mirada de quien se dispone a cargar con una pesada gloria. El camino a desembarco del rey fue un desfile de alabanzas. Caballeros, pajes y heraldos jaleaban al futuro matarreyes. Al llegar al puerto de Aguas Negras, el barco almirantado izó la bandera dorada, y el golpeteo del casco contra la roca fue la sinfonía de un hito. Año tras año, bajo la opulencia de la corte Targaryen, Jaime se forjó una reputación impoluta, joven, gallardo y letal con la espada. El rey Aerys II, apodado el Rey Loco, lo observaba con recelo y admiración a partes iguales, presintiendo en aquel chico de ojos grises un reflejo de su propia ambición. La Guardia Real y el sello de Matarreyes. La investidura se celebró en el Gran Septo de Baelor, ante el patriarca y un séquito extenso. En la ceremonia, Jaime juró proteger la vida del rey con su espada. La clerecía recitó oraciones por la fortaleza de su alma. Su capa blanca, bordada con roble dorado, símbolo de la casa Lannister, se convirtió en estandarte de honor y temor. La corte de desembarco del rey era un nido de víboras. Consejeros, bastardos, amantes y facciones tramaban a diario. Jaime navegó en esas aguas turbias con la diplomacia de un veterano. A su alrededor, Cersei se convirtió en la favorita de la reina Raella, y su influencia creció casi tanto como la suya propia. El breve reencuentro de los gemelos avivó las llamas del afecto prohibido, aunque en público procuraban disimular. En los pasillos, miradas furtivas y gestos mudos sellaban cada encuentro íntimo. Pese a la pompa, Jaime mantenía viva la disciplina marcial. Cada amanecer entrenaba con la guardia. Ser Barristan Selmy, Ser Oswell y otros paladines reconocían su talento puro, nacido de la sangre Lannister. Pero en privado, bajo la opresión de las murallas, Jaime sentía la ambivalencia del deber. ¿Proteger a un rey que, día a día, sumía a desembarco en la paranoia? El sol de aquel crepúsculo en desembarco del rey se tiñó de sangre y fuego cuando la rebelión de Robert estalló. Las hogueras iluminaban las murallas mientras el pueblo huía despavorido. Jaime Lannister, ya un joven de 16 años forjado en la Guardia Real, se encontraba de ronda junto a sus hermanos de capa blanca cuando la orden llegó a sus oídos. El rey Aerys II, presa de la locura, había planeado incendiar toda la ciudad con fuego valirio antes de permitir que los rebeldes se alzaran con el trono de hierro. La plaza del Septo vibraba al compás de los tambores de guerra cuando Jaime galopó hacia la torre del reloj, donde creía que el monarca se ocultaba. Las llamas lamían las almenas y los gritos de los conspiradores resonaban en los corredores. Allí, la mirada del Rey Loco, roja como carbón encendido, lo recibió con un grito ensordecedor: «¡Quemadlos a todos!». Jaime, con la capa vibrando tras él, alzó la espada y, en un solo tajo silencioso, atravesó el cuello del tirano. El acto, más rápido de lo que la mente pudo procesar, marcó el fin de una dinastía y el nacimiento de una leyenda negra. Nadie en los anales de la Guardia Real había apuñalado al propio rey a quien juró lealtad. De aquel instante quedó el apodo de Matarreyes, una denominación que deslizó la sospecha de traición en los salones de poder. Pese a que Jaime había evitado la devastación de desembarco, muchos cuestionaron su deber y lealtad. Cuando se alzó el trono de hierro bajo el reinado de Robert Baratheon, Jaime regresó a la corte con la testa erguida y el manto ensangrentado. Tywin Lannister, recién nombrado mano del rey, lo recibió con una mezcla de gratitud y calculadora distancia. Aquel gesto había asegurado la posición de la casa Lannister en Poniente, pero también había sembrado desconfianza. Cersei, con lágrimas contenidas, abrazó a su hermano y amante, sellando un pacto de silencio que atravesaría décadas. Tyrion, presente pero apartado, adivinó el peso del secreto. El verdadero asesino del Rey Loco era Jaime, y ese conocimiento significaría tanto poder como amenaza. Bajo la nueva dinastía, la casa Lannister desplegó su influencia con astucia. Jaime, pese a su fama de héroe,
Observaba con ojo crítico cómo los parlamentos y los banquetes se llenaban de aduladores ansiosos de un favor. Aprendió que la espada solo imponía respeto, pero que el poder real se cerraba tras puertas de seda donde las palabras eran más letales que el acero. Sus paseos junto al Muro Dorado, viendo los buques zarpar cargados de riquezas de las tierras del occidente, reforzaron en él el sentido de pertenencia a un linaje que todo lo podía comprar, menos la paz del alma. En sus estancias privadas, Jaime y Cersei sellaban su unión en susurros y caricias furtivas. Cada encuentro era un desafío al orden natural, pero también un refugio frente a las intrigas. De esa pasión clandestina nacieron 3 herederos, Joffrey, Myrcella y Tommen. Para el mundo, el apellido de ellos era Baratheon. Para los Lannister, eran los herederos de un orgullo convertido en tormento. Jaime veía en los ojos de sus hijos rasgos suyos y de su hermana, y cada sonrisa infantil confiaba su secreto al silencio de las piedras milenarias. La corte de Robert Baratheon demostró ser frágil y llena de tensiones no resueltas. Lord Eddard Stark, nombrado Mano tras la muerte de Jon Arryn, convivía con Jaime en recepciones en la Fortaleza Roja. Ambos intercambiaron reflexiones sobre honor y lealtad. Eddard veía al Matarreyes como figura enigmática, un guerrero con fama impoluta y mancha indeleble. En una de esas tertulias, Jaime resumió su filosofía con una frase que aterró a Lord Stark: el acero tallado con oro necesita de un secreto para sostenerse firme. Con la partida de Eddard y la llegada de nuevas intrigas, Varys susurrando conspiraciones y Petyr Baelís tramando alianzas, Jaime sintió el terreno cada vez más resbaladizo. Su deber como guardia real ya no bastaba. Debía proteger a su familia sin exponer sus transgresiones. Y así, al compás de la política, su espada permanecía envainada mientras su mente tejía redes sutiles de influencia. Jaime Lannister acompaña al rey Robert Baratheon al norte, llevando sobre sus hombros el acero de la Guardia Real y la seguridad de la corona. Su posición lo coloca junto a la realeza, pero un deseo prohibido lo arrastra fuera de todo decoro. En la ausencia de los ojos vigilantes de la corte, Jaime y Cersei se refugian en una torre para consumar su pasión incestuosa. El desbocado orgullo de Jaime, convencido de su invulnerabilidad, ignora el peligro que acecha tras cada muro. Bran Stark, con su curiosidad de niño, los descubre en pleno acto. Para sellar ese secreto con sangre, Jaime empuja al muchacho por la ventana, un salto al vacío que arranca del toda inocencia, y al caballero, un crimen del que no hay redención posible. Jaime es el primero en recibir a Eddard Stark en la capital. En tono de lección, le recuerda la ejecución de su padre y hermano a manos del rey Aerys, justificando su propia traición como un acto de justicia. Ned ve la arrogancia tras la corteza de nobleza. Afirma que Jaime le sirvió solo cuando resultaba fácil. Al poco, llega el rumor de que Bran ha sobrevivido. En el campamento de Cersei, el secreto tiembla. Si Bran vive, la torre y la traición podrían salir a la luz. Cuando Catelyn Tully secuestra a Tyrion, Jaime atrae a Ned y a la Guardia de la Mano fuera de un burdel, ordenando matar a sus hombres. En el caos, hiere de muerte a Jory Cassel y desata un duelo mano a mano contra Ned Stark, solo frenado por la intervención de un soldado que hiere a Ned. Allí estalla su lado más letal. Un Lannister no se rinde hasta el final. Con ese acto, Jaime reniega de todo código caballeresco, se convierte en asesino de guardias reales y desprecia las leyes que juró defender. En respuesta al arresto de Jaime, Tywin Lannister invade las tierras de los ríos. Jaime, a su lado, comanda 30.000 hombres para sitiar Aguas Dulces, vislumbrando el poder que puede granjearle a su casa. Mientras su imprudencia se extiende, el joven rey Joffrey le otorga el título de Lord Comandante de la Guardia Real, destituyendo a Ser Barristan. Jaime, aupado por su sangre y sus éxitos, siente que la corona se moldea a su antojo. Robb Stark, convertido en líder militar, irrumpe con sus norteños y sorprende a Jaime junto al tridente. A pesar de su valor, la batalla se tuerce. Desarmado, Jaime intenta acabar con Robb cara a cara, pero es capturado y enviado prisionero. El hombre que empujó a un niño y masacró guardias ve cómo su espada pierde la guerra y su orgullo, obligándolo a aprender la humildad en una celda patria. Catelyn Stark acude a verlo encadenado. Jaime, irónico, bromea con su viudez y la seduce con palabras obscenas. Ella, herida y furiosa, le asesta un golpe con una piedra. Catelyn lo acusa de romper las leyes de dioses y hombres. Jaime la desafía. ¿Qué dioses? ¿Dónde estaban cuando mataron a tu esposo? Al fin, admite haber empujado a Bran, pero se niega a revelar el motivo. Su honor, o lo que quede de él, se cementa en el silencio. Jaime Lannister, hasta entonces orgulloso capitán de la Guardia Real,
Despierta arrodillado en una celda de las tierras de los ríos, sus manos esposadas y su armadura entregada. La visita de Robb Stark irrumpe su resignación. Las cartas de Stannis Baratheon revelan que los hijos de Robert son bastardo y que los verdaderos padres son Jaime y Cersei. Humillado, desmiente con ferocidad, sin comprender que aquel golpe al honor sería el primero de muchos que fraguarían su redención. Cuando su primo Outen Lannister comparte celda con él, Jaime vislumbra la posibilidad de libertad. Estrangula a Outen y luego al guardia Torren Karstark, arrebata las llaves, pero su fuga se estrella contra la vigilancia boltoniana. Capturado de nuevo, empieza a entender que no basta con la fuerza bruta para rehacer su destino. Catelyn Tully irrumpe con una elección inesperada. En lugar de dejarlo morir, le obliga a jurar que salvará y protegerá a las hijas Stark prisioneras de los Lannister. Lo deja en custodia de Brienne de Tarth para que lo conduzca a desembarco del rey, donde será canjeado por las hijas Stark. Nace así un vínculo forzado, pero esencial. A lomos de Brienne, Jaime inicia un viaje que le exigirá sudor, dignidad y, por primera vez, le devolverá el sentido del honor. Al cruzar un río, Jaime, aún atado, aprovecha un descuido de Brienne para robarle una espada. El duelo que sigue, con Jaime usando solo su mano izquierda, sorprende a ambos. Muestra que su habilidad no morirá con su extremidad. Pero ese triunfo momentáneo se ve truncado por la llegada de Lack y sus jinetes boltonianos. Bajo la custodia de Lack, Jaime presencia la brutalidad del norte. Para humillarlo, Lack le lleva ante un tocón y le cercena la mano de la espada. El hombre que se definía a través de su destreza queda herido en cuerpo y espíritu. La prótesis de oro que Qyburn le ofrecerá más tarde no podrá borrar el dolor ni la lección. El poder sin humildad es una mierda de oro. Arrojado a una celda de Arenal, Jaime vacila entre la vida y la muerte. El ahogo físico y la ausencia de una mano lo sumen en la tentación de rendirse. Es en este abismo donde el sentimiento de culpa y la conciencia de su propia fragilidad comienzan a germinar. El guerrero invencible descubre que el verdadero desafío está en sobrevivir al desprecio de sí mismo. Una noche, Brienne encuentra a Jaime desmayado entre vapores y azulejos rotos. Él, impulsado por el remordimiento, le revela la verdad sobre la caída de desembarco en manos de sus tropas, como traicionó al rey Aerys, el rey loco. El relato, interrumpido por un desmayo, marca un hito. Jaime abre su alma a un extraño, y Brienne lo reconoce por su nombre. El orgullo se resquebraja y la confianza irrumpe donde antes hubo solo desdén. Roose Bolton acepta enviar a Jaime a desembarco siempre que deje a Brienne en Arenal. Pero Jaime, venciendo su temor a la muerte, regresa y libera a Brienne de la jaula que la condenaba a luchar contra un oso. Con su nueva mano de oro, enfrenta al animal y a los soldados, demostrándose a sí mismo que el honor puede imponer límites también al más despiadado de los caprichos del poder. De vuelta en la Fortaleza Roja, la imagen de Cersei frente a un Jaime irreconocible, con guantelete dorado y mirada distinta, refracta el abismo que crece entre ambos. Ella lo ve como un códice inservible. Él ya no busca solo su favor sino entender quién es. Tywin Lannister le regala a Jaime un mandoble de acero valirio forjado con los fragmentos de hielo. El arma es un símbolo de poder absoluto, pero su padre le exige abandonar la Guardia Real para asumir Roca Casterly. Jaime se resiste. Su identidad ya no descansa solo en su apellido, sino en los juramentos que ha contraído. Cersei visita a Jaime, y con frialdad, le reprocha haber tardado demasiado en regresar a su lado. Él descubre entonces que sus sacrificios no bastan para alcanzar un amor cimentado en la culpa y la manipulación. Empieza a comprender que la lealtad a la sangre y a los juramentos son dos fuerzas que a veces discurren por cauces opuestos. Cuando Joffrey muere envenenado, el papel de Jaime como protector se torna impotencia. En el Gran Septo, obliga a Cersei a consumar su unión ante el cadáver de su propio hijo, una escena que corona el fin de la inocencia en ambos hermanos y cristaliza la división entre el Jaime que busca expiación y la Cersei que solo desea conservar el poder. Brienne reaparece para recordarle la promesa de rescatar a las hijas Stark. Jaime, tentado a renegar de la palabra dada, acaba entregándole su espada de acero valirio. Ese acto, más allá de la renuncia, convierte a Brienne en extensión de su honor. Jaime asume que el valor de una promesa no radica en quien la pronuncia, sino en quien la cumple. Acusado de asesinar al rey, Tyrion enfrenta juicio por combate. Jaime propone un intercambio de destinos. Tyrion a la Guardia de la Noche, Jaime a Roca Casterly, pero Tyrion exige su defensa en la arena. Tras su derrota, Jaime se une a Varys y libera a Tyrion de la prisión. Ambos huyen, dejando atrás la Fortaleza Roja y despedazando el último lazo de lealtad entre Jaime y su familia. De regreso,
Jaime preside el velatorio de Tywin y escucha que Cersei lo acusa de ser tan culpable como Tyrion de su muerte. El mutismo de Jaime ante tales recriminaciones indica que la imposición de su honor no precisa ya de la aprobación de su hermana. Jaime y Bronn viajan a Dorne para proteger a Myrcella. A pesar de evadir a los guardias Martell y de asistir al apacible idilio de la princesa con Tristane, la traición de Ellaria Sand le arrebata a Myrcella envenenada. En los últimos alientos de la joven, Jaime descubre la magnitud de su paternidad, y con ello, el dolor de la responsabilidad tardía. Despedido de la Guardia Real por desafiar a la fe, Jaime recibe la orden de someter aguas dulces. Frente a Brynden Tully, reniega de su título de rompejuramentos y descubre que la palabra puede imponerse también a la espada. Al amenazar a Edmure Frey, logra la rendición de la fortaleza, pero al entrar descubre que el pez negro murió en combate. En Los Gemelos, enfrenta a Walder Frey y le recuerda que el honor no acepta blasón cuando los crímenes abundan. Mientras pisa las últimas piedras de aguas dulces, Jaime contempla a lo lejos la hoguera que consume el gran septo de Baelor. Cersei ha eliminado a sus enemigos con fuego. La coronación de su hermana como reina cincela la grieta definitiva entre el poder ciego y el honor recuperado. En la 7ª temporada, Jaime conquista Alto Jardín gracias a la alianza con Randyll Tarly. Permite la muerte digna de Olenna Tyrell, quien le confiesa ser autora del envenenamiento de Jaffrey. El orgullo de Jaime, templado por la honestidad de la anciana, asienta su convicción: el honor también exige la verdad, por dura que sea. Su ejército es aniquilado por la caballería de Daenerys y el fuego de Drogon. Solo la ballesta de Bronn y la decisión de zambullirse en un lago lo salvan. Jaime regresa derrotado a desembarco y admite ante Cersei que la guerra no es ganable. Ese instante de franqueza al lado de su hermana le revela el precio del orgullo y la vanidad, tan caros como la vida de miles de hombres. Tras reunirse con Tyrion en la Fortaleza Roja y proponer un armisticio para enfrentar juntos a los Caminantes Blancos, Jaime transmite la tregua a Cersei. Ella acepta, pero segundos después la rompe. Jaime, incapaz de tragar otra traición, decide marcharse al norte sin permiso, tras conocer que Cersei espera un hijo suyo. El choque entre lealtad familiar y deber jurado alcanza su apogeo. Invernalia lo recibe con recelo. Solo Tyrion y Brienne abogan por él. En el Bosque de Dioses, Bran le otorga el perdón más profundo. Si no lo hubiera arrojado, no habría dejado de ser aquel niño. Con esas palabras, Jaime se libera de su culpa ancestral. En el foso, Jaime blande su espada con la misma fuerza que en su juventud, derribando espectros helados. Cuando Arya asesta el golpe final al Rey de la Noche, Jaime siente que su juramento se ha cumplido. El hombre que profanó la ciudadela se redime salvando Poniente de la muerte eterna. La noche previa a la partida, Jaime elige regresar a desembarco junto a Cersei, pese al amor nacido con Brienne. Con lágrimas y mudos reproches, le susurra que su sitio está donde su sangre y sus votos lo llaman. Es la última prueba de su lealtad, aunque la condene al fracaso. Tras ser capturado por las fuerzas Targaryen en su huida, Jaime es liberado por Tyrion para un último encargo: convencer a Cersei de la rendición para salvar la ciudad. Se infiltra bajo la Fortaleza Roja, hiere a Euron Greyjoy, y malherido, alcanza a su hermana. Juntos descienden a las catacumbas, buscando una salida sellada por los derrumbes. Al hundirse la bóveda, Jaime y Cersei comparten un último susurro: solo importamos tú y yo. Y en ese abrazo, sellan un amor que, como su honor, se forjó en la caída y encontró su apogeo en la tragedia. Epílogo de los hitos de Jaime. Orgullo roto, su captura y la acusación de bastardía lo despojan del estatus de invencible. Humillación extrema, la amputación de su mano lo enfrenta a su vulnerabilidad y le abre la puerta de la introspección. Renacimiento del honor, junto a Brienne, recupera la dignidad al cumplir promesas ajenas y propias. Dilema familiar, el choque con Cersei y la defensa de Tyrion lo separan del poder heredado. Reafirmación de la palabra, en Aguas Dulces y los Gemelos demuestra que el honor puede aliarse con la astucia. Redención heroica, la batalla contra los Caminantes Blancos cierra su arco, devolviéndole el título de caballero. Sacrificio final, el regreso a desembarco y la muerte junto a Cersei confirman que su identidad osciló siempre entre la familia y el juramento, y que su grandeza nació en el sacrificio. Y así, cerramos el libro de la vida de Jaime Lannister, el guerrero orgulloso que juró lealtad al rey, el matarreyes marcado por una sola estocada, el hermano y amante que rompió tabúes, el hombre que se reinventó con una mano de metal, y al final, el caballero cuya redención surgió en la sombra de la Fortaleza Roja. Desde las almenas doradas de Roca Casterly hasta la fría traición de Arrenal, Jaime aprendió que el verdadero honor no nace del acero, sino de las decisiones que tomamos cuando todo parece perdido.
Su historia nos recuerda que incluso los héroes más poderosos pueden caer en la oscuridad, y que el perdón y la lealtad pueden encender la llama de la esperanza, incluso en el corazón más endurecido. Hoy, su legado vive en las cicatrices de Poniente, un hombre humildemente transformado, dispuesto a sacrificarse por el bien común. Un Lannister que demostró que el amor y el deber pueden colisionar, pero también iluminar el camino de la redención. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Jaime Lannister. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale al like y comparte con quienes aman adentrarse en las sombras de Poniente. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento favorito de Jaime? Y recuerda, en un mundo de espadas y traiciones, el valor de un hombre se mide por su capacidad de levantarse, aunque la fortuna lo haya dejado de rodillas. Hasta la próxima. Caminantes del Reino.